La música genera estados de ánimo o identifica a un personaje o un producto completo. Por ejemplo, el estado de ánimo que genera la música de la película Tiburón. Esas dos notas repetitivas causan un estado de ánimo de miedo, de tensión. La música de un personaje específico, como el de la Pantera Rosa, que tiene una melodía muy específica y cada vez que suena entra el personaje a la escena. Para hacer la música de un personaje hay que tener varios factores en cuenta. Primero que todo, ¿qué es ese personaje? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su papel dentro del entorno en el que se está trabajando? ¿Es médico? ¿Es soldado? ¿Es policía? ¿Es chofer? Y lo otro es pensar en el entorno en el que está, el ambiente en el que se encuentra. Está en una situación de tensión o en un ambiente urbano o está tal vez en el campo. Hay que ver dónde está ubicado el personaje, además de su personalidad propia. Primer paso. Segundo, pensar en los atributos físicos del personaje. Es una persona flaquita, escuálida, que no tiene mucha fuerza, o es una persona grande, fuerte, ¿tú me entiendes? O es una persona obesa. Entonces todo ese tipo de cualidades físicas también pueden tener una repercusión en el personaje y la música que se hace. La otra es la actitud de ese personaje. Es una persona amorosa, es una persona conflictiva, es una persona que comanda autoridad, o es una persona débil, es un niño. Todo ese tipo de cosas influyen en qué música escribe uno para poder representar el personaje. La música que identifica a cada personaje depende del papel que juega cada personaje en su entorno. Y eso a la vez no solamente define el género o el estilo de música que uno hace, sino la instrumentación que utiliza para definir ese estilo. La instrumentación también sirve mucho para identificar atributos físicos, atributos del personaje mismo. Por ejemplo, sonidos como un barítono, un saxofón barítono o una tuba se pueden utilizar para identificar una persona obesa. Si es una persona dulce y es un personaje, digamos, angelical de algún modo, pues se pueden usar flautas y se pueden usar arpas y se pueden utilizar campanitas, cosas que suenan de mucho aire y que son bien brillantes para identificar ese tipo de personas. Cuando hay personajes que son conflictivos, entonces la música se vuelve conflictiva también, se vuelve más tensionante. Por ejemplo, si es un soldado o una persona que está en son de pelea, en son de guerra, hacer una marcha con un redoblante, ron, ton, ton, ron, ¿sí? Hacer una música de ese tipo representa el momento del personaje dentro del entorno en el que está o dentro de la obra. Igualmente, cuando es una persona dulce, si está enamorada, si es mujer o si es hombre, cambia. Pero tiende a ser música más suave, puede ser de guitarras, puede ser piano, en melodías muy bonitas, muy sencillas, tienden a ser en tonos mayores para ese tipo de efectos. Un personaje que me tocó hacer fue un personaje sofisticado, un europeo muy sofisticado, muy elegante, de dedo parado. Entonces uno trabaja con estereotipos para generar el ambiente y generar identificación de los personajes. Un estereotipo
sofisticado o aristocrático, se relaciona con Francia. Se relaciona mucho con Francia. Entonces, generé fue una música muy francesa con acordeón y en tres cuartos, en el metro de tres cuartos, como un vals, que es muy típico de la música francesa. Igual si están sufriendo, si hay un dolor, si hay una pena porque el personaje fue abandonado, está enamorado y su amor no está, pues uno también puede encontrar otros instrumentos, una flauta, puede encontrar un clarinete muy bonito, muy sencillo, sobre un piano.